En la segunda parte de la clase van a comenzar a leer y a estudiar sobre los diálogos. Porque, como les digo en la clase, las variedades lingüísticas se expresan en el habla, en esas conversaciones, en esos diálogos, en esos chats que tenemos en lo cotidiano. Empezamos con este primer tipo textual. A lo largo de todo este año y de los próximos de secundaria van a estudiar diferentes tipos textuales. Este es el primero, el que se llama diálogo o conversación, y comenzamos en primer año por aquí porque es el texto al que estamos más acostumbrados. Ni siquiera nos damos cuenta que todos los días, cuando conversamos, cuando vamos a comprar, cuando vamos a buscar a nuestros hijos a la escuela, cuando le pregunto algo a la profe por el grupo de WhatsApp, estoy creando este tipo de texto que se llama diálogo o conversación. Allí en la clase van a encontrar las características, por ejemplo, la raya de diálogo que les marca quién habla. Tenemos hablantes en este diálogo. Pueden ser 2 personas o más. A veces conversamos con más de una persona, nosotros y la otra persona que me escucha o otras personas. Por eso un diálogo puede estar formado por varias personas. 2 como mínimo, necesito otra persona del otro lado. Por otro lado, bueno, decía esto, las rayas, cuando tenemos que escribir un diálogo o cuando tenemos que leer un diálogo, la raya de diálogo es la que nos va a decir que está hablando una persona. Y cuando encontramos otra raya, quiere decir que no es la misma que estaba leyendo antes, sino que cambió, que le contestó otro. Bueno, esa es la primera característica, la raya de diálogo. Después, por otro lado, tienen la estructura del diálogo, de la conversación, la estructura conversacional, que son 3 partes: la apertura, el desarrollo y el cierre. El tamaño de cada parte va a depender de lo largo que fue la conversación, pero ahí en la clase encuentran que la apertura son todos los saludos que decimos al principio: hola, hey, ¿cómo andás? ¿Qué tal? O buenos días, me acerco para hacer una consulta, depende si estoy hablando de manera formal o informal. Eso es la apertura. Siempre uno saluda de alguna manera, da inicio a la conversación. Después viene un desarrollo, que es el tema del que voy a hablar. Si me encuentro con alguien y le pregunto cómo está, qué está haciendo, si tiene trabajo, si empezó el colegio, cómo andan los chicos, cómo anda la familia, o si voy a hacer un trámite, después de saludar cuando ingreso o cuando me toca el turno, digo a qué vengo. Ese es el desarrollo. Y el cierre es el de despedirse. Bueno, muchas gracias, seguimos en contacto, bueno, vengo la semana que viene a consultar, bueno, chao, me voy porque estoy apurada, no sé, me cierra el negocio y tengo que ir a comprar. Bueno, eso vuelvo a repetir, depende con quién estoy hablando y en qué situación va a ser esta apertura, este desarrollo y este cierre que se llama estructura conversacional. Y por último, en la clase van a ir encontrando ya hacia las últimas páginas que habla de las palabras que aparecen en las conversaciones. Y tienen en el principio 2, que se llaman muletillas y interjecciones. Las interjecciones no nos damos cuenta, pero las decimos cuando no, ¡ay, no me digas! Cuando decimos ese ¡ay, no! Que estamos expresando emociones. O sea, bueno, me escucho al otro que dice que es como un sonido, no es una palabra que me comunica algo en sí, pero está diciendo algo, está expresando sus sentimientos. Eso se llaman interjecciones. Y las muletillas son todas esas palabras que usamos para rellenar. Claro, sería como no estoy diciendo nada. Estoy como haciendo tiempo, rellenando, pensando, y entonces como no quiero que se haga el silencio, hago ese sonido. Eso se llama muletilla. Y lo último que me estaba olvidando son los elementos paralingüísticos, que están un poquito antes en la clase, y que es lo que acompaña la palabra. Yo tengo un elemento paralingüístico que no lo puedo controlar y es el que muevo las manos cuando hablo, las muevo mucho. Entonces, ese es un elemento paralingüístico. Estoy diciendo una palabra, diciendo algo, y el elemento paralingüístico son los gestos que hago con la mano, los gestos que hago con la cara. Cuando estoy en el aula presencial y explico este tema, digo, no es lo mismo decir silencio, chicos, silencio, que decir ¡silencio! La palabra es la misma, pero el tono de voz, se enojó, che, córtenla.
¿no? La palabra es la misma, pero al subir el tono de voz o al hacerlo más bajo, estoy expresando. Entonces, resumiendo, se está haciendo largo este video, tienen la raya para saber quién habla, una estructura, apertura, desarrollo y cierre. Elementos paralingüísticos que acompañan, gestos, tonos de voz, ropa que uno tiene puesto, todo eso comunica. Y después estas dos palabras, las interjecciones y las muletillas, que están como mezcladas, todo esto que expresamos o que decimos, que están dentro de ese diálogo que mantenemos con las otras personas.